Veamos entonces. Estamos grabando. A ver. Entonces la idea es esta. A ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos en una variable? En una variable, nosotros sabemos que, dada una función definida de un intervalo a valores reales, y x0, un punto en el intervalo. Fíjate que aquí lo que estamos diciendo es que el punto x0, si esta es la recta real y este es el intervalo, eh, y el punto x0 es algún punto del intervalo y. O sea, es un punto que es acumulable por elementos de y, es un punto interior. ¿Eso qué significa? Que hay, siempre hay un intervalo abierto, centrado en él, que está enteramente contenido en y. Por lo tanto, me puedo acercar por todas las direcciones a ese punto. Bueno, lo que nosotros sabemos es que si x0 es un punto, es un intervalo abierto, entonces este límite es la derivada. Eso es lo que nosotros sabemos. Si ese límite existe, la función se dice derivable y la derivada es el valor del límite. El límite se puede calcular de estas dos maneras. Son equivalentes. Nosotros vamos a ocupar la segunda, pero podemos seguir trabajando con la primera. Fíjate que acá, si nosotros llamamos a esto h, h tiende a 0 cuando x tiende a x0, y entonces da lo mismo trabajar con h tendiendo a 0 o x tendiendo a x0. ¿Ok? Entonces esa es la derivada. ¿Qué sabemos de la derivada? Bueno, la derivada geométricamente nos permite aproximar la curva por una recta. Se llama la recta tangente. Si esta es la gráfica de la función, entonces en un punto, localmente la recta tangente permite aproximar a la gráfica. Eso es lo que sabemos. Si sabemos, tenemos la derivada geométricamente. Ahora, ¿qué otra cosa más obtenemos como una propiedad, como una consecuencia? Si la función es derivable, o si la derivada existe, entonces la función es continua. Si es derivable, tiene que ser continua ahí. Y la demostración es la que se está comentando acá. Si uno toma la diferencia entre f de x menos f de x0 y multiplico por x menos x0 y divido, cuando tiendo el límite, el primer factor tiende a 0, porque x tiende a x0, y el segundo tiende a la derivada. Por lo tanto, esa diferencia tiende a 0. Y en consecuencia, f de x tiende a f de x0 cuando x tiende a x0, lo que significa que es continua. La demostración es bastante rápida. Por lo tanto, f continuo. Entonces nosotros queremos generalizar la derivada a más variables, de tal manera de tener 1 y 2. Me voy a detener solamente en el caso 2, es decir, de alguna manera justificar el concepto que voy a introducir más adelante para que se cumpla la segunda propiedad, es decir, que si f es derivable de alguna manera, debe ser continua. ¿Ok? Queremos que la segunda propiedad se cumpla en más variables. La primera la vamos a tratar también. Vamos a hablar en el espacio ya no de una recta, sino de un plano tangente. Entonces queremos que lo que entendamos por derivada, sea lo que sea eso, en R2, en R3, en cualquier variable, cumple estas dos condiciones. Es decir, geométricamente aproxima la gráfica y si es derivable, debe ser continua. ¿Ok? Partamos entonces de la manera más natural, con la misma definición de límite. Fíjate que la derivada es un límite, por lo tanto vamos a partir definiendo algo que tiene que ver con derivada también como un límite. Así que partimos con esa idea. Partamos en dos variables porque en dos variables se puede apreciar y la generalización va a ser bastante rápida, bastante directa. Entonces, mira, estamos tomando las definiciones dadas en el apunte, entonces lo que estamos haciendo, vamos a agregarlo, voy a agregar un poco, voy a ponerle 105. A ver, entonces, dice, tomemos una función definida de un subconjunto de R2, que es como un intervalo en R2, o sea, un conjunto que sea abierto, algo que sea abierto. Este es mi conjunto D, y quiero que haya un punto x0
un punto x0 en D, ahí, aquí está un punto x0 y 0, ¿ok? Un punto ahí. Vamos a definir directamente lo que entendemos por las derivadas parciales. Derivada en el sentido que tú conoces, y parcial por lo que se va a explicar a continuación. La derivada parcial es de f respecto a la variable x y a la variable y, muy grande, ¿sí? Ahí, respecto a x y respecto a y, en este punto, se definen como estos límites. Fijarse acá. Límite cuando h tiende a 0 de el primero, fíjate que la segunda coordenada quedó fija, el valor es 0, y solamente la primera coordenada estamos considerándola, partido por h, cuando h tiende a 0. Esa se va a llamar la derivada de f respecto a x, en el punto. Si este límite existe, la derivada, entonces el valor del límite se va a llamar la derivada. Y la derivada parcial de f respecto a y, ahora quedó fija la coordenada x, y se está moviendo la coordenada y, ¿ok? Cuando el límite respectivo existe. Entonces, veamos, fijémonos en esta definición comparada con la que teníamos en una variable. Mira, en una variable, en esta parte, esta es derivada. La única diferencia es que ahora tengo una segunda variable que está fija, pero esto, por lo tanto, esencialmente, lo que tenemos acá es una derivada usual. Es como la derivada de una variable porque es la misma definición. Estamos copiando la misma definición en R2. Entonces, le vamos a llamar derivada, claro, porque es la definición usual de una variable, pero parcial, porque no me estoy refiriendo a una variable. Derivada respecto de una variable y después derivada respecto de otra variable, que es la variable y, cuando el límite existe. Las notaciones con las que vamos a trabajar son esas que aparecen ahí. A ver, la notación de una derivada también en una variable también se anota de esta manera. No es muy usada esta, de f a de x, y aquí vamos a adoptar la misma notación, pero con una d, no d, sino una un poco cursiva, que se llama parcial. ¿Ok? Esas son las derivadas, las derivadas parciales, y esa es la notación. Otras notaciones son sub. Vamos a señalar, a indicar, a señalizar la derivada respecto a qué variable, colocándole un sub, f sub x o bien f sub y. Las dos formas de anotar son equivalentes. Yo voy a ocupar indistintamente cualquiera porque la idea es que nos acostumbremos a la anotación. ¿Okay? Aquí están las derivadas en un valor x, en un punto x, y, y en un punto particular a, b o x0 y 0 van a dar números. Estos son números reales. ¿Ok? Entonces tenemos ese objeto que se llama las derivadas parciales, que están dadas como un límite. ¿Qué es lo interesante de acá? Lo interesante, y lo que bien uno observa, que de la definición, la derivada parcial respecto a x, por ejemplo, es como la derivada ordinaria, porque la variable que se mantiene fija en la y es de una variable. Aquí viene la parte interesante. La definición de las derivadas corresponde a la derivada de una función real. Nosotros tenemos una función real. ¿Cuál? Esta. La función que a un número t le asocia este número, f de x0 más t. Esa función es de una variable. La derivada de esa función es justamente la derivada parcial. Esa es la observación, y esa es la observación más importante, porque de acá lo que uno deduce es que para calcular la derivada parcial, lo único que hay que hacer es calcular la derivada usual, la derivada en una variable, la derivada que conocemos de cálculo 1, pero fijando, eh, tomando la otra variable como una constante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, todas las propiedades del álgebra de derivadas y de la composición valen en este caso.
Es eso lo que vamos a hacer. Mira, entonces para derivar, entonces para hallar, digámoslo aquí. Para hallar, me faltó colocar esto, ¿eh? De f a de x se deriva con respecto a x manteniendo y constante. Para hallar la derivada de f con respecto a y, se deriva con respecto a la variable y manteniendo x constante. ¿Eso qué significa? Que si tienes una fórmula en dos variables, ya sea x e y escoges una para derivar, la otra variable pasa a ser automáticamente considerada como constante en el proceso de derivación. Vamos acá. Ejemplo. Si yo quiero calcular la derivada, tengo esta función en dos variables, y quiero calcular la derivada respecto a x, entonces voy a aplicar toda la regla de derivación, pero cuando aparezca la variable ahí la considero como una constante, como estamos señalándola en esta parte. Entonces, la derivada parcial respecto a x es, vamos a derivar esto respecto a x, que eso da 6x, y vamos a derivar esta parte respecto a x. Por lo tanto, lo que hay que derivar es x. Todo lo demás es constante. Menos 4y es una constante. La derivada de x es 1. Entonces queda esta constante. ¿Ya? Y cuando derivemos este número respecto a x, esto es 0, porque es una constante. En consecuencia, la derivada respecto a x es esta expresión. ¿Ya? 6x menos 4y. Eso vale la derivada de f respecto a x. Ya. Si quisiéramos calcular la derivada respecto a y, ahora lo que va a ocurrir es que la variable x es considerada como constante. Aplicas todas las reglas de derivación, pero a la variable y. En consecuencia, la derivada respecto a y de 3x cuadrado es 0, porque esta es una constante. La derivada respecto a y de 4xy tienes que derivar y. Todo lo demás es una constante. La derivada es 1, lo que sobró es 4x. Ahí está. Y la derivada de 5 y cubo, bueno, es derivada respecto a y, es baja del exponente y resto 1, 15x y cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esa expresión es esa. ¿Okay? Ahí tenemos, entonces, de esa manera se va a calcular las derivadas, de la manera usual, pero señalizando qué variable es la que vas a considerar para derivar. Y para señalizar eso, tú tienes que ocupar la notación. Voy a derivar respecto a esa variable o respecto a esta otra variable. ¿Ok? Es eso lo que vamos a hacer. A ver, veamos un segundo ejemplo. Tenemos la función f de x igual x tercio partido por y tercio menos 3 medios por la raíz cúbica de x por y. Encontremos la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Bueno, tratemos, y la otra parte es, si tú calculas las derivadas respecto a x y respecto a y, fijarse que acá, ojo, aquí lo que se está indicando en la parte, fíjate, este punto dice que si tú calculas, si tienes una fórmula en dos variables y calculas las derivadas, eventualmente el proceso resultante también es una fórmula en la misma variable, ¿no? La derivada, como ocurrió en este ejemplo. La derivada respecto a x y a y también son fórmulas de las variables x y y. Entonces, lo que está preguntando en este problema, es lo que está preguntando acá es que si tú calculaste la derivada respecto a x y respecto a y y formas esta expresión, ¿será que esta igualdad es verdad? Es eso lo que está preguntando. Entonces, vamos a calcular en primer lugar las derivadas respecto a x y respecto a y. Entonces vamos a escribir de mejor manera la potencia, la raíz, para que sea más sencillo de derivar, y vamos a escribirlo de esa manera. ¿Ya? Entonces, f de x sí es esta función. Entonces vamos a derivar respecto a x. Todo lo que tiene que ver con y es constante. Entonces, la derivada del primer sumando es 3x cuadrado.
¿Por qué constante? Por la constante 1 partido por i cubo. X cubo partido por i cubo es esta constante por x cubo. Por tanto, al derivar respecto a la variable x, esto es una constante que multiplica la derivada del x cubo. ¿Ok? Por eso que queda así. Después dice menos, vamos a derivar respecto a x el segundo sumando, pero al derivar respecto a x tenemos que derivar esta expresión nomás, porque todo lo demás es constante. La derivada de x elevado a un tercio, baja el exponente, resta 1, es un tercio de x elevado a menos 2 tercios, con ese menos 3 medio queda menos 1 medio, y esto quedó. Esa es constante. ¿Ok? Ahí nos quedó entonces la derivada respecto a x. Si quisiéramos derivar respecto a la variable y ahora, si quisiéramos derivar respecto a la variable y, ahora tenemos que verlo de la otra manera. Fijarse que derivar respecto a la variable y, tenemos que derivar 1 partido por i cubo en la primera parte. O derivar i a la menos 3. Si calculamos la derivada respecto a la variable i, tenemos que, resulta que ahora este término es constante. Queda x cubo por la derivada de i a la menos 3. Baja el exponente, resta 1. Entonces nos queda así. Y por la derivada del otro sumando, que i a la 1/3 bajo el exponente, resta 1. Llegamos a esto. Así que las derivadas parciales respecto a x y respecto a y son esas que aparecen ahí. ¿Ok? Ya, entonces, si nosotros formamos la expresión x por la derivada respecto a x más y por la derivada respecto a y, ¿será que esta expresión lo que resulte es igual a lo otro, lo que está dando en el lado derecho? Entonces, nosotros formamos x f de x más y f de y, es decir, si acá multiplico esta por x, la multiplico por x y esta la multiplico por y, nos queda 3x cubo partido por y cubo, que se va a cancelar con el menos 3y cubo partido por y cubo, porque este y cancela ya la cuarta, y los otros dos sumando se quedan así, y por lo tanto son menos x elevado a 1/3 y elevado a 1/3, y esta expresión justamente es la misma que se obtiene de hacer este cálculo. Si nosotros acá en f de x y despejamos la raíz cúbica de x y, llegamos justo a esto. Así que efectivamente se cumple la igualdad. ¿Ok? Así que esta igualdad se cumple. La derivada respecto a x y respecto a y es eso. Bueno, entonces calcular derivadas parciales es simplemente señalizar qué o quién. Veamos otro ejemplo, mira. Calcular las derivadas parciales de esta función. Tenemos la fórmula en dos variables, w de y cuadrado seno de x sobre y. Hallar la derivada respecto a x y la derivada respecto a y indicar dónde estas funciones son continuas. Después pide comprobar si se verifica esa igualdad. Entonces, calculemos la derivada respecto a x. ¿Cómo queda la derivada respecto a x? Entonces, y cuadrado es una constante. Es la constante por la derivada del segundo factor. La derivada de seno coseno por la derivada de lo que está dentro. Estamos derivando x sobre y respecto a x, queda esa constante. La derivada de x es 1. Aquí me falta colocar IA. Esto es por IA. Entonces queda I. Falta colocar el I. Ya, me queda así. Y si nosotros ahora calculamos la derivada respecto a y, ahora vamos a calcular la derivada de la función respecto a y. Hay que derivar un producto, porque aquí hay una fórmula de y que está multiplicando a otra fórmula de y. Así que usamos el álgebra de derivada, derivar el producto.
la derivada de y cuadrado 2i por esta expresión, más i cuadrado por la derivada de del segundo factor, que es seno de x sobre i. Estamos derivando. Bueno, la derivada de seno es coseno, por la derivada de lo que está dentro, estamos derivando esta expresión respecto a la variable i. Por lo tanto, queda x por la derivada de i a la menos 1 respecto a la variable i. Nos queda x partido por menos i cuadrado. Y si nosotros cancelamos este término, llegamos a que la derivada es eso. Entonces la derivada respecto a x es i por ese factor, y la derivada respecto a y ese es la expresión que está ahí. Y estas funciones, ¿dónde están definidas las funciones? Ambas están definidas en todo par ordenado, excepto el eje x. El i no puede ser 0, por definición. Están definidas en ese conjunto, y en ese conjunto son continuas, por lo que vimos de funciones continuas. ¿Ok? Porque x partido por y es continuo en ese conjunto, y la compuesta de continuos es continuas, producto y suma, etcétera, ¿no? Entonces estas son funciones continuas. Esas funciones son continuas. ¿Ok? Bien. Si nosotros multiplicamos la derivada por x, y le sumamos y por la derivada por y, entonces nos queda xy coseno de x partido por y, estamos multiplicando acá, más 2y cuadrado, seno de xy menos y x coseno de xy. Entonces aquí nos damos cuenta que podemos cancelar y llegamos dos veces esta expresión, que es justamente 2 veces w, ¿no? O sea, también se cumple la igualdad para esa función. Y la parte interesante es que tenemos que acostumbrar la mente. A ver, calculemos las derivadas de esas funciones que están ahí. Ahí las derivadas parciales. La derivada si estamos derivando respecto a la variable x, ¿cómo nos queda? Nos queda, bajamos el exponente y restamos 1, ¿no? Y si derivamos esta parte respecto a x, ¿cómo nos queda? ¿Cuánto vale la derivada de a elevado a x, donde a una constante? La derivada de a elevado a x por el logaritmo de a. En este caso, la base es sí, porque es constante. Queda esa expresión. Y si ahora derivamos respecto a y, queda bueno, ahora se cambian los papeles. ¿Sí? Bien. Entonces, si quisiéramos calcular las derivadas parciales cuando x e y son 1, evaluamos en las fórmulas de las derivadas. Las derivadas valen 1. Ya. Para la función g de x acá, x cuadrado más y cuadrado, si quisiéramos calcular las derivadas respecto a x, bueno, hay que derivar un producto usando la regla de la cadena. ¿Ya? La derivada de ese término por el logaritmo más ese término por la derivada del logaritmo. Respecto a x, por ejemplo, la derivada del primer factor es 2x, por logaritmo más x cuadrado más y cuadrado por la derivada del logaritmo, o sea, bajamos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo que está dentro respecto a x, que es 2x. Entonces aquí, bueno, lo acomodamos y podemos reescribirlo de esa manera, y la derivada respecto a y de manera análoga. ¿Ya? A ver, fíjate que hasta aquí ocupamos simplemente el cálculo de derivadas y las reglas de derivación como siempre. ¿Qué pasa si tengo una función definida de esta manera? Bueno, ¿cómo calcular las derivas parciales? Si escojo un punto distinto del 0, 0, hay que derivar esto respecto a x o bien respecto a y. Aquí aplicamos la regla del cociente, aplicamos la derivada del cociente respecto a x y a y, hacemos un poco el álgebra, llegamos a esas que están ahí. El problema interesante es calcular las derivadas parciales en 0.
Bueno, aquí ya tenemos que usar la definición para calcular las derivadas. A usar la definición. ¿Cuál? Esta definición. La definición como límite. En este caso hay que usar el límite. Calcular las derivadas con el límite. Entonces, ¿qué dice el límite? La derivada parcial de x en el punto x0 y 0 es el límite cuando h tiende a 0 dividir por h de quién? De la función, la primera coordenada es 0 más h y la segunda coordenada es 0, estás evaluando, menos la función en 0, 0. Fíjate la fórmula acá. x0 es igual a y0 es igual a 0. Vamos a calcular ese límite, reemplazando x0 igual a 0 igual a y sub 0. Estamos calculando esas derivadas. Entonces, ¿cómo nos queda acá en el límite? No, el límite nos va a quedar de una fórmula que solo depende de h, una fórmula de una variable que depende de h, que nos queda en este caso bastante simple porque f de 0 es 0 y porque la función f de h, 0 es, la fórmula es esta, es cambiar la variable y por 0, así que nos queda 0. 0 partido por h es 0, así que el límite es 0 respecto a x. Y si uno hace el mismo cálculo, pero ahora calcula las derivadas respecto a la variable y, es decir, lo escribe al revés, 0, 0 más h menos f de 0, 0 partido por h. Calcula el límite de esto cuando h tiende a 0. Entonces también esto va a dar 0, y esto también va a ser 0, y el límite también va a dar 0, que la función está evaluada ahí. La función en el punto, el par 0, h es 0. El h no es 0, el h tiende a 0. Entonces las derivadas parciales son las que aparecen ahí. La derivada respecto a x son las que aparecen ahí. Si x de y es distinto de 0, es la fórmula que da el álgebra, y en el caso de 0, 0, son 0. Aquí viene una observación importante. La función original, que es esta, no es continua en 0. Esta función no es continua en 0. Esta función no es continua. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de esta función no es 0. Ese límite no es 0. De hecho, ese límite no existe, como estamos mostrando acá. Si nos vamos por la trayectoria de x0, el límite va a dar 0, porque la función es 0. Si nos vamos por la trayectoria y igual a x, la función es constante, por lo tanto el límite es un medio cuando nos vamos por esa trayectoria. El límite no existe, por lo tanto la función no es continua. Entonces, en este ejemplo, ya nos da a entender de que no basta con calcular derivadas parciales. Señor, cuénteme, dígame. Sí, profe, cuando derivó la parte del 0, 0, ¿por qué no podíamos aplicar directamente la derivada de una constante? Porque en ese punto era 0. No, porque esta función aplica la regla, es que esta función es como si yo te dijera cómo calcular la derivada de una función si es 1 partido por x cuadrado, si f de x igual a x cuadrado, si x distinto de 1 y 2, si x igual a 1. No puedes derivar porque tú aplicas la derivada de una constante cuando la función es constante, pero aquí la función es en un punto. ¿Ok? Es como si dijera esa función ahí, ¿no? ¿Cómo calculo la derivada en uno de esa función? ¿Cómo calculo la derivada de esa función? No puedes derivar, la derivada de la constante, para que aplique la derivada de la función tiene que estar definida en un intervalo, no un solo punto, como ocurre acá. Aquí no podemos usar el álgebra para derivar en esa parte. Aquí tenemos que usar la definición. Ese es el punto. Entonces estamos obligados a usar la definición, que es la definición de la por límite. Estamos calculando la derivada en ese punto. ¿Por qué? Porque la definición es en el punto. ¿Ok? Porque la definición es en el punto.
nosotros también podríamos haber hecho con cualquier punto, haber calculado la derivada de esta función usando límites en un punto distinto de 0,0. Lo que pasa es que cuando aplicamos la definición caemos en la parte anterior, porque cuando estamos calculando en el límite, estamos trabajando en un punto y estamos calculando ahí. Y ahí la función es toda esta. En cambio acá en ese punto está aislado. Por eso que no puedo usar la derivada ahí. La definición del álgebra, porque la función es... Para que sea constante tiene que ser constante al menos en un intervalo o al menos en un disco. Y cosa que no ocurre acá. Eso solo en un punto. Entonces, las derivadas en cero respecto a x, respecto a y son cero. Ahora, ¿dónde está el detalle acá? Lo que estaba comentando era lo siguiente, que la derivada parcial no es un buen concepto. Es natural, pero no es buen concepto en el sentido siguiente. Yo quiero definir derivada en dos variables de tal manera que pase. Si la función es derivable, de alguna manera tiene que ser continua. Y acá, las derivadas parciales existen, pero la función no es continua. Por lo tanto, necesito algo más de esto. Además de tener las derivadas parciales, necesito otra cosa más. Para garantizar que si la función cumple alguna condición, entonces es continua. Esto por sí solo no me basta. No es suficiente para garantizar la continuidad. En este ejemplo, entonces, se ve que las derivadas parciales no son suficientes para tener un resultado del tipo. Siempre tiene una derivada de alguna forma, entonces debe ser continua. Necesitamos agregarle algo a esto, a las derivadas parciales, para garantizar que eso, existencia de eso implique continua. ¿Ya? Entonces las derivadas parciales son útiles, pero si nosotros queremos extender toda la teoría que conocemos de una variable, no necesitamos más que las derivadas parciales. ¿Ya? Bien, entonces, saltamos de dos variables a cualquier cantidad de variables siguiendo el siguiente principio, haciendo uso del siguiente principio. Vamos a calcular derivadas parciales con cualquier variable, cualquier cantidad de variables. Tiene una fórmula definida en Rn a R. Y queremos definir las derivadas parciales. Vamos a definir las derivadas parciales de esa manera. Si nosotros consideramos el vector canónico, el vector que es de la forma 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 en la posición iésima, entonces, dado un punto en el dominio, conjunto abierto, se define la derivada parcial respecto a una variable, x u y. En el punto se define como este número. Límite de x0 más h por s u y menos f de x0. x0 más h de x u y. Ahora, ¿qué es lo que es x0 más h de su y? Es esto. Este vector más h es su y. Este vector va a ser el vector que en todas las coordenadas distintas de y lo va a dejar fijo y solamente en la coordenada iésima le va a sumar h. Por lo tanto, este cociente y ese límite, cuando x tiende a 0, es como en el límite ordinario, es como el límite en dos variables, pero en la coordenada iésima. En la coordenada iésima se van a mover y todas las otras coordenadas van a quedar fijas. En consecuencia, como es un límite, como en el caso de dos variables, para calcular las derivadas parciales lo que vas a hacer es señalizar la derivada y vas a derivar respecto de ella y todas las restantes se van a considerar constantes. ¿Ok? Entonces, tengo x1, x2, xn variables. Si yo quisiera derivar respecto a una de ellas, a la x u y, calculo la derivada en esa variable. Automáticamente todas las que restan se consideran constantes. Entonces, todo el cálculo usual vale. Todas las derivadas, el cálculo usual de la derivada vale.
tú tienes que señalizar a quién. La extensión de dos variables inmediatas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo queda la definición de derivada si estamos trabajando con tres variables? En tres variables, el límite queda de esta manera. Mira, estoy llamándole phi en vez de f, pero es lo mismo, fíjate. La derivada respecto a la variable x. Aquí hay tres variables, x y z. Si derivo respecto a x y z, estoy trabajando, se está moviendo solamente la coordenada x. Y z quedan fijas. Es el límite solamente en la coordenada x. Si estoy derivando respecto a y, es porque estaba moviendo el límite solo en la coordenada y. Las variables x y z quedan fijas. Y si estoy derivando respecto a z, solamente se está moviendo la variable z. Se está moviendo en el límite. X se hizo constante. ¿Esto qué significa? Que si quisiera, en la práctica, si quiero calcular la derivada respecto a x, a y y a z, las variables que sobran se consideran constantes. Por ejemplo, para la función g de x y z, la expresión que aparece ahí, yo puedo calcular tres derivadas, una respecto a x, una respecto a y otra respecto a z. Si escojo x, se mantienen las notaciones del caso 2, todo lo de y y z son constantes. En consecuencia, esto es una constante. La derivada de x es 1. Ah, queda esto. Estoy derivando respecto a x. Esto es 0, porque es una constante. La derivada de la constante es 0. La derivada de esto respecto a x. E elevado a xy por la derivada del exponente. En el exponente z es constante, la derivada de x es 1. Ahí está. Z. ¿Sí? Funciona igual que en el caso anterior. Tú señalizas la variable, voy a señalar esta variable, en esta voy a derivar todas las otras que sobran, que automáticamente son consideradas constantes. Si quisiéramos derivar respecto a la variable y, ahora, bueno, si quiero derivar respecto a la variable y, x y z cubo son constantes. Y la derivada de y cuadrado 2y. El resultado es 2y por x z cubo. Si quiero derivar respecto a y, esto es 0 porque es constante y esto es 0 porque es constante. ¿Ok? No aparecen ahí. Las derivadas son 0. Y si quisiera derivar respecto a z, bueno, ahora lo que hago es, si quisiera derivar respecto a z, x e y ahora son constantes. Por lo tanto, esto te da 3z cuadrado por esto. Y ahora estoy derivando, me faltó acá, sorry. Me faltó derivar esto, ¿viste? Me faltó colocarlo aquí. La derivada de e a la menos z cuadrado, ¿cierto? Falta colocar la derivada acá. Vamos a derivar coseno de z a la 4, que sería menos seno de z a la 4 por 4z cubo, ¿no? La derivada. Esa sería la derivada respecto a z. ¿Ya? Y así con cualquier cantidad de variables. Si tengo 4 variables, 5 o 6, tú señalas cuál variable y todos los restantes pasa a ser considerado constante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo nuevamente de tres variables. Tengo a cada x, y la asocia a la norma, o sea, esta fórmula. Y si quiero derivar respecto a x, aquí está la derivada respecto a x, estoy derivando la raíz, bajo el un medio, le resto por la derivada de lo que está dentro, regla de la cadena, y lo que está dentro deriva respecto a x, 2x. Así que te queda así, ¿no? Ese 2 se cancela con este. Te queda x partido por esa, te queda esa fracción. Y si quisiera derivar respecto a y, el mismo cálculo, solamente que la derivada de lo que está dentro va a ser 2y. Por lo que queda. Y respecto a z va a ser 2z. Por lo tanto, las derivadas, pues se puede comprobar que son las expresiones que están ahí. Las derivadas parciales. Si tengo 4 variables, la idea es la misma, ¿eh? Porque la definimos para n. Mira. Yo puedo derivar respecto a x, a y, a z y a t. Entonces, cuando tú escoges una variable, todas las otras variables son constantes. Son consideradas constantes. Entonces, si derivo respecto a x, esto es 0 y eso es 0, porque son constantes. Y tengo que derivar donde aparezca x ahí, ¿no? Te da esa expresión. Estamos derivando respecto a x. Del mismo modo, respecto a y respecto a z. Si quisiera derivar respecto a y, bueno, todo lo demás está considerado como una constante. Todo lo demás es considerado como constante. Esto es 0,
esto es 0 al derivar, y tengo que derivar donde aparezca, ahí, ¿no? La derivada respecto a y te queda 1 sobre z, y estoy derivando x sobre y respecto a y, menos x partido por y cuadrado. Esa es la derivada. Si quisiera derivar respecto a z ahora, todo lo demás es constante, por lo tanto, el primer sumando es 0 al derivar, y el cuarto son 0 al derivar, porque son constantes. Y al derivar respecto a z te queda 1 sobre t, y menos y partido por z cuadrado. Y si quisiera derivar respecto a la cuarta variable que esté, el mismo razonamiento, derivamos respecto a t, y todo lo demás es considerado constante. Por lo tanto, este es 0, y ese es 0, porque son constantes. Y aquí aparece t, z sobre t cuadrado, la derivada es menos z t cuadrado, recuerda que z es constante, y la derivada de t partido por x respecto a t es 1 partido por x, que es la constante. ¿Okay? Y si tuviera 5, 6 o 10 variables, el razonamiento o el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ya? De esa manera uno va calculando derivadas. Como en el caso anterior, las derivadas no bastan tener todas las derivadas para garantizar que la función sea continua. Necesitamos algo más. Si nosotros queremos extender, necesitamos una condición más. Bueno, podemos considerar el vector de las derivadas parciales. Si tú calculas las derivadas parciales de una función en dos variables, te va a dar, van a ser 2, porque hay dos variables. Si son de 3, van a ser 3, etcétera, ¿no? Y podemos considerar ese vector. El vector que formas con las derivadas parciales se llama gradiente. Va a tener una interpretación geométrica que la vamos a comentar más adelante. Por el momento trabajemos con este vector. Se llama el gradiente de f. En el punto x es un vector. Recuerda que tu función va de Rn a R, tiene n variables. Por lo tanto, puedes calcular n derivadas parciales, una para cada variable. Y con cada una de esas derivadas formamos este vector. Es ahí las n componentes, que se llama el vector gradiente. Se llama el vector gradiente. Por ejemplo, si consideramos la función f de x, y cuadrado logaritmo de x más y, x más 2y, yo puedo calcular la derivada respecto a x. Si calculamos la derivada respecto a x, hay que derivar logaritmo de la expresión que aparece ahí, porque esta es una constante. La derivada respecto a x va a ser y a la cuarta multiplicada por la derivada de la expresión logarítmica, o sea, 1 sobre x partido por 2 más y, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro del paréntesis respecto a x es 1. La derivada de 2y es 0, porque estamos señalando respecto a x. Así que la derivada respecto a x es y cuadrado y a la cuarta partido por x más 2y. Esa es la derivada parcial. Y si quisiera derivar respecto a y, aquí hay un error de tipeo, si quisiéramos derivar respecto a la variable y ahora, bueno, ahora tenemos que ocupar la regla del producto, porque hay dos fórmulas de y que se están multiplicando. Y a la cuarta y logaritmo de x más 2y. Entonces aplicamos la regla del producto. La derivada de y a la cuarta es 4 y cubo por esta expresión, más y a la cuarta por la derivada de esta expresión, que es muy parecida a la anterior, 1 partido por x más 2y, por la derivada de 2y, 2. O sea, multiplicado por y a la cuarta queda eso. Entonces nosotros formamos el vector gradiente, que es el vector de las derivadas parciales. Entonces, en la primera coordenada colocamos la derivada respecto a x, y en la segunda coordenada colocamos la derivada respecto a y. Así que el vector gradiente asociado a la función sería ese vector. Más adelante vamos a dar una interpretación geométrica, qué es lo que mide, qué es lo que estamos midiendo con ese vector. Por el momento, veamos el cálculo. Si tengo una función en 3 variables, puedo derivar respecto a x, a y y a z. La derivada respecto a x es z cuadrado, factor de, porque es constante, la derivada de la e elevado a x cuadrado es lo mismo por la derivada del exponente, es 2xy, porque está derivando respecto a x y es constante, y de manera similar con respecto a y y respecto a z. La derivada respecto a z es 2z por la constante,
que es c elevado a x cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Entonces nosotros podemos formar el vector, podemos calcular el gradiente en el punto 1, 0, 1. ¿Cuánto vale el gradiente en el punto 1, 0, 1? Bueno, el gradiente en el punto 1, 0, 1 es evaluar las derivadas parciales en el gradiente en 1, 0, 1 es la derivada parcial respecto a x, y en este punto, que es un número, la derivada respecto a y, 1, 0, 1, y la derivada respecto a z, 1, 0, 1. Esos son los tres números que están ahí, nos van a dar los vectores, nos van a dar el vector 1, 0, 1. ¿Ok? Estamos ahí. Ahí. Tenemos el vector h sub x, h sub y y h sub z, el vector de coordenadas. La derivada, si nosotros evaluamos, reemplazamos x igual 0, x igual 1, y igual 0 y z igual 1 acá, nos da que esto es 0. Si hacemos lo mismo en la segunda coordenada y en la tercera coordenada, nos va a dar los números 0, 1, 2, y ese es el vector. Ese es el gradiente entonces de la función en ese punto. Vector de 3 coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Derivadas parciales. Lo que podemos hacer de manera consecuencia inmediata de lo que hacemos en una variable es calcular las derivadas parciales y formar un vector que se llama el gradiente. Ya, como vimos en el ejemplo anterior, no es suficiente con tener las derivadas parciales para que la función sea continua. Insisto que lo que queremos motivar, lo que queremos generalizar, es acercarnos de alguna manera geométricamente y además que pase esto. Y en el ejemplo que vimos en dos variables, necesitamos algo más que las derivadas parciales para que la función sea continua, para tenerlo como una consecuencia. Entonces la definición que vamos a considerar de función diferenciable, o como, esta sería como la derivada en dos variables en realidad, en n variables. Esta es la definición. Se dice que la función es diferenciable. Tenemos una función en dos variables. ¿Ya? Sea f una función definida de Rn a R, D un subconjunto abierto y X un punto de D. La función se dice diferenciable en el punto si existen todas las derivadas parciales en ese punto, y además si nosotros formamos este objeto, es decir, calculamos el gradiente de la función en el punto y hacemos el producto punto con esa diferencia, y formamos ese límite vale 0. F de x menos f de x sub 0 menos el gradiente de la función punto x menos x0. Y todo eso, partido por la norma, si ese límite existe y vale 0, la función se dice derivable. La función se dice derivable. ¿De dónde sale esta cuestión? De acá, mira. ¿Por qué estamos haciendo esto? Déjenme acortar aquí. Mira la definición de derivada. Aquí está la definición de derivada. Voy a borrar esta parte. ¿Se entiende esto? El resto es... Esta es la definición de derivada. Este límite es igual a esto. Esto es equivalente a hacer esto. Límite cuando x tiende a 0, aquí 0 de f de x menos f de x0 partido por x menos x0 menos f' de x0, y esto es 0. Y eso es equivalente, si tú sumas la fracción, es equivalente a hacer esto.
es 0. ¿Ok? Ya, eso es lo mismo que esto. Ahora, ¿cómo generalizamos esta idea en R2 y en R3? ¿Dónde está el problema? El problema es que en R2 yo no tengo cociente. En R2 esto sería un vector. Y yo no tiene sentido hablar de algo partido por un vector. Entonces, mira, uno puede afinar un poco más esta definición en R y dejarla así. Poner valor absoluto acá. Seguimos en R. Seguimos en la variable real, poner valor absoluto y poner valor absoluto ahí. Este límite es 0, siempre una variable. Y ahora sí lo puedo generalizar. ¿Por qué? Porque en R2, en vez de tomar x menos 0, puedo tomar norma. Y ahí me queda número. Cociente de dos números. En el numerador dejo el valor absoluto porque estos son números reales. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando darle sentido a esto. ¿Qué sería esto en R2? O en Rn en general. Entonces lo que vamos a colocar acá, en vez de colocar f', voy a colocar el gradiente. Aquí, este es un producto de números. ¿Cuál sería la generalización? Ahí. Entonces, esta sería la generalización. ¿Ok? Entonces, simplemente copiando y pegando esta idea. Esto que vale en una variable, esto que vale en una variable, eh, ahí, esto de una variable, ahí, este límite que vale en una variable, en vez de colocar f' de x0 por x menos x0, voy a colocar en varias variables el gradiente. Y aquí te queda un producto punto. Entonces llegamos a esa definición. La función va a ser diferenciable si existen todas las derivadas parciales y por analogía con una variable le pido esto. ¿Okay? Así que si esto ocurre, voy a decir que es diferenciable la función. Lo mismo que pasa, ahí está la generalización. Esta es la norma de ese vector. ¿Okay? Es diferenciable la función en ese punto si ocurre esto. Tenemos que hacer este cálculo cuando x tiende a x0. Si este límite existe para todo punto x0, la función se dice diferenciable en el conjunto completo. Entonces, la notación que aparece acá de producto interno, yo la voy a cambiar por punto. ¿Ah? Esta es la notación de la punta y yo voy a colocar así. Pero este es el producto punto de dos vectores. Entonces, en Rn, en funciones de Rn a R, la función es diferenciable en el punto, ¿sí? Cuando tú calculas el gradiente de la función, todas las derivadas parciales deben existir, y cuando haces este cálculo, el gradiente en x0, punto x menos x0, y lo metes aquí, y tomas esa diferencia en valor absoluto, y lo partes por la diferencia, por la norma de la diferencia, y tomas el límite, ese límite es 0. Si eso ocurre, la función va a ser diferenciable. ¿Ya? Si eso ocurre, eso va a ser diferenciable. Ya, esta observación la voy a ocupar más adelante, es una observación técnica, me va a servir para probar algo. Otra manera de escribir es esa. Lo voy a ocupar para demostrar algo con esa definición. Como estamos trabajando, como partimos ilustrando todo en R2, ¿qué pasa? ¿Cómo queda la definición? Cuadro rojo, que está señalada ahí, en dos variables. ¿Cómo quedaría toda esta expresión en dos variables? Quedaría así. Porque toda esta parte es el gradiente. ¿Cuál es el gradiente? El gradiente es de f a de x en el punto x0 y 0, coma, de f a de y en el punto x0 y 0. Y esto punto, este vector. El producto punto te da justo esa parte. El producto punto es la primera coordenada por la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda. ¿Ok? Así que en dos variables quedaría escrito así. Quedaría escrito de esa manera.
en dos variables. Entonces, mostrar que una función es diferenciable en dos variables significa haber calculado las derivadas parciales, haber calculado el gradiente, no basta con eso, pero además formar una expresión y calcular un límite. Así que aquí tenemos que calcular límites de funciones. Entonces, por ejemplo, si tomo la función f de x, y, x y cuadrado, la función es diferenciable en el punto de coordenadas 0, 1. ¿Qué tendríamos que probar para mostrar? ¿Qué tendríamos que hacer para mostrar que efectivamente es diferenciable? La definición dice, bueno, calcula las derivadas parciales, evalúalas en el punto de coordenadas 0, 1 y forma el gradiente. Ahí está el gradiente. ¿Ok? ¿Qué más tienen que formar ahora? Esta expresión. La expresión estrella ahí. Tienen que formar f de x, y. Y aquí tendría que formar f de x, y menos f de 0,1 menos la expresión que está ahí, el gradiente de f en el punto 1, 0, punto x menos 0, y menos 1. Estás acercando a esa expresión. ¿Ya? Entonces, f de x, y ese cálculo está dicho aquí. F de x y menos f de 0, 1, que es 0. Y el producto punto es x por 1 menos 0 por y menos 1. Ahí está, ¿no? Que es esa expresión que está ahí. Y hay que partirlo por la norma. Por la norma, hay que partir por la norma de x, y menos 0,1. Y la norma de eso es la raíz de x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y tomar el límite cuando x, y tienden al vector 0, 1. Entonces, tenemos que calcular el límite de esta expresión. Límite de esto. Cuando x, y tiende al vector 0, 1. Y ahí entonces es un problema de cálculo de límites. Fíjate que cuando evaluamos x y y en 0, 1 te da 0 sobre 0. Entonces aquí lo que hay que hacer es, bueno, sabemos que dice que es diferenciable. Ese límite va a dar 0, tenemos que mostrar que vale 0. Y entonces ahora caemos en lo que aprendimos la semana pasada. Entonces tenemos que tratar de mostrar que acotar por algo que tiende a 0. Cuando x tiende a 0, y tiende a 1. Entonces, aquí en este caso podemos factorizar por x y separar la suma. Y aquí nos damos cuenta que podemos, esta parte es menor o igual que 1. ¿Ok? Por lo tanto, podemos acotar todo eso por eso. Y entonces, cuando x tiende a 0, todo esto tiende a 0. Así que usamos uno de los resultados del teorema del sándwich que vimos la semana pasada. La expresión está acotada por 0 y por algo que tiende a 0, entonces la expresión debe tender a 0. Así que obtenemos que este límite, es 0. Así que la función es derivable. Es diferenciable, perdón. Es diferenciable en ese punto. ¿Ok? Tenemos que la función es diferenciable en ese punto. O sea, para probar que una función es diferenciable necesitamos calcular el gradiente, o sea, calcular las derivadas parciales y formar la expresión que se está indicando ahí. Así que, desgraciadamente, estamos considerando límites. Bueno, vamos a estudiar este problema que está aquí, que está planteado en el apunte. Vamos a estudiar dónde es diferenciable esta función, el que viene ahí, esa que está ahí. ¿Okay? El problema es estudiar vamos a analizar la diferenciabilidad en cero, para esa función. ¿Ya? Bien, pero ya se me pasé el tiempo. Bueno, entonces, esencialmente lo que introducimos hoy día fue las